Imagina confiar ciegamente en alguien que debería ser el símbolo de seguridad, fe y orientación espiritual. Ahora, piensa en el devastador choque de descubrir que ese mismo líder, que creía santo, estaba manipulando a personas vulnerables con rituales que involucraban relaciones sexuales sagradas. Fue lo que le ocurrió a Maria Grayson, una mujer que pagó el precio máximo por intentar exponer la verdad. Ella descubrió los terribles rituales de curación, utilizados para explotar emocional y físicamente a mujeres de su comunidad, y por eso fue brutalmente asesinada. En este video, vamos a revelar cómo esas relaciones sagradas acabaron con la vida de María, y mostrar que, incluso en las situaciones más sombrías, la verdad debe ser expuesta. Es hora de sacar a la luz lo que ha estado oculto durante tanto tiempo, porque el silencio puede ser fatal, pero la verdad es la única solución para romper con el dolor y el abuso. Antes de seguir con esta historia impactante, verifica si ya estás suscrito al canal. En los próximos videos, traeré más casos reales como el de Maria Grayson, mujeres que confiaron en personas aparentemente buenas, pero que acabaron descubriendo oscuros secretos. Estas historias son poderosas alertas sobre las señales de manipulación y abuso que pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Suscríbete ahora y no te pierdas los próximos videos. La vida tranquila en Ashford. Ashford era una de esas pequeñas ciudades donde todos se conocían y la vida parecía transcurrir a un ritmo tranquilo, casi como si el tiempo pasara más despacio allí. Situada entre colinas verdes y rodeada de bosques, la ciudad tenía una atmósfera acogedora, un lugar donde la gente dejaba las puertas sin llave y los vecinos intercambiaban sonrisas amistosas en las calles estrechas. En la plaza principal, con sus casas sencillas y flores plantadas por residentes dedicados, se encontraba el centro de la vida de la ciudad, la iglesia de San Marcos. Pero a veces es en las ciudades más pacíficas y en los lugares de mayor confianza donde se esconden los secretos más oscuros. En los próximos momentos, veremos cómo detalles sutiles revelan mucho más de lo que los ojos pueden captar y cómo conocer señales de alerta puede marcar toda la diferencia. Puedes salvarte para protegerte de personas manipuladoras y reconocer rasgos que pueden pasar desapercibidos. Para ello, he dejado para ti, aquí en el primer comentario fijado, el libro Cómo identificar un potencial psicópata en tu día a día. Toma tu libro ahora y descubre las señales que nunca debes ignorar. Esta iglesia no era solo un lugar de culto, era el corazón de Ashford, donde todos se reunían, no solo para rezar, sino para compartir momentos importantes de sus vidas. Bautizos, bodas, fiestas, incluso los funerales, todo giraba en torno a la iglesia. Y en el centro de este universo estaba el padre Daniel Mackinnon. El padre Daniel no era solo el líder espiritual de la ciudad, era una figura casi sagrada para los habitantes. Su presencia era constante y reconfortante, siempre listo para escuchar los problemas de los demás y ofrecer consejos sabios. Con su voz suave y comportamiento tranquilo, parecía ser la roca en la que la comunidad se apoyaba. Con su cabello canoso y mirada serena, transmitía una paz interior que muchos admiraban. Para los más mayores, era un amigo y guía espiritual, mientras que para los jóvenes era un mentor, alguien que siempre tenía tiempo para escuchar sus miedos y preocupaciones. En los sermones dominicales, la iglesia se llenaba. Las palabras del padre Daniel parecían alcanzar el corazón de todos, trayendo consuelo para los momentos difíciles y esperanza para el futuro. Hablaba sobre la bondad, sobre cómo debemos cuidar unos de otros y sobre la importancia de mantener la fe, especialmente en los momentos de adversidad. La gente salía de los cultos sintiéndose renovada, creyendo que, con la orientación de Daniel, Ashford era un lugar protegido de cualquier mal. Los sábados por la tarde, era común ver al padre caminando por la ciudad, saludando a los vecinos por su nombre, visitando a aquellos que no podían ir a la iglesia y trayendo una palabra de consuelo para quienes lo necesitaban. Parecía estar en todos los lugares a la vez. Para cada problema tenía una solución. Para cada alma angustiada ofrecía paz. La confianza en el padre Daniel era absoluta. Si había alguna duda o conflicto en la comunidad, era a él a quien todos acudían. Sus palabras siempre eran respetadas y tenía el poder de calmar hasta las mayores tensiones entre los vecinos. Y esa confianza era mutua. La gente se abría con él, revelando sus secretos y miedos más profundos, seguros de que los guiaría por el camino correcto. Pero, tras esta imagen impecable,
había algo que nadie podría imaginar. Bajo la fachada de santidad había secretos escondidos. Ashford creía que estaba a salvo del mal, pero pronto descubriría que incluso en las almas más respetadas pueden habitar las sombras más oscuras. La ciudad aún no lo sabía, pero lo que estaba a punto de suceder sacudiría los cimientos de todo lo que creían verdadero. Y el hombre que todos veían como santo, como su guía espiritual, sería revelado como el centro de un misterio tan oscuro que dejaría marcas para siempre en Ashford. La desaparición de Maria Grayson. Pronto, toda la ciudad comenzó a hablar de ello. La gente se preguntaba si había viajado sin avisar o si algo inesperado le había impedido volver a casa. Pero María no era el tipo de persona que desaparecía sin dejar recados, y eso era lo que inquietaba a todos. El padre Daniel, profundamente preocupado, pidió a los fieles que se unieran en oración por María. Intentó tranquilizar a la comunidad, sugiriendo que tal vez ella se había alejado por un tiempo para resolver algún problema personal. Pero en el fondo, él también estaba alarmado. Las autoridades locales fueron avisadas y la policía comenzó a buscar pistas, pero las respuestas eran pocas y confusas. No había señales de que María hubiera dejado la ciudad de forma planificada. Ningún billete de autobús o tren a su nombre, ningún movimiento bancario. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. La desaparición de Maria Grayson pronto se convirtió en el principal tema de conversación en Ashford. Todos hablaban de ello, en las tiendas de comestibles, en los cafés, en las esquinas. La gente se miraba con una mezcla de desesperación e incredulidad. Era imposible entender cómo alguien tan presente y querida podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. Los días se convirtieron en semanas, y el miedo de que algo terrible hubiera sucedido crecía. Aquella ciudad tranquila, donde nunca pasaba nada malo, ahora estaba dominada por una sensación de incertidumbre. Las madres sostenían a sus hijos con más fuerza, los vecinos cerraban sus puertas con más cuidado. Ashford, que siempre había sido un lugar donde todos confiaban unos en otros, comenzaba a sentir una sombra de miedo acechando sobre sus calles. La desaparición de Maria Grayson no era solo la desaparición de una persona. Para Ashford, era el inicio de una secuencia de eventos que sacudiría la ciudad hasta su núcleo. ¿Qué le sucedió a María? ¿Dónde estaba? Estas preguntas resonaban en la mente de todos, y nadie estaba preparado para las sombrías respuestas que estaban por venir. El descubrimiento del cuerpo de María. La ciudad de Ashford aún estaba tomada por la tensión de la desaparición de Maria Grayson. Todos seguían preguntándose dónde podría estar, si estaba a salvo o si algo terrible había sucedido. La incertidumbre flotaba en el aire y la sensación de que algo muy malo estaba a punto de ser descubierto ya era casi palpable. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría a continuación. En una mañana fría y silenciosa, Lisa Carter, una de las amigas más cercanas de María, fue a la iglesia de San Marcos para ayudar con los preparativos del culto. Tenía la costumbre de llegar temprano y organizar las cosas, siempre contando con la presencia de María, que adoraba cuidar de los detalles como las flores y las velas del altar. Sin embargo, ese día, María aún no había aparecido, y el silencio de la iglesia parecía más pesado de lo normal. Lisa caminó por los pasillos vacíos de la iglesia, llamando por el nombre de su amiga. Ninguna respuesta. Cuando pasó cerca de la sala parroquial, una pequeña sala utilizada para reuniones y confesiones, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta y una luz tenue escapaba por la rendija. Algo hizo que su corazón se acelerara, una sensación de que había algo terriblemente mal allí dentro. Con las manos temblorosas, Lisa empujó la puerta. La escena que se reveló ante sus ojos fue algo que jamás podría haber imaginado. En este momento de la historia, dime una cosa. ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que confiabas completamente en alguien, pero acabaste descubriendo que esa persona no era quien parecía? ¿Cómo fue lidiar con esa traición? Deja tu comentario aquí abajo. Comparte tu experiencia o reflexiones. Hablar sobre esto puede ayudar a otras personas a reconocer señales de peligro antes de que sea demasiado tarde. Tu historia puede hacer la diferencia. En el suelo de la sala, en medio de papeles y libros tirados, estaba el cuerpo de Maria Grayson. Ella yacía de espaldas, brutalmente asesinada. Su rostro, una vez radiante, estaba irreconocible, cubierto de heridas profundas. A su lado, una gran cruz de madera, ensangrentada, estaba caída en el suelo.
La escena era grotesca, una imagen perturbadora de violencia que contrastaba con la santidad del lugar. La sangre manchaba el frío suelo de piedra y la cruz, símbolo de fe y esperanza, ahora parecía ser parte de un acto de desesperación y muerte. Durante unos instantes, Lisa quedó paralizada, incapaz de procesar lo que veía. Aquella que era la persona más dulce y amada de Ashford estaba sin vida, en un escenario que parecía sacado de una pesadilla. Cuando la realidad finalmente la golpeó, un grito de horror salió de su garganta, resonando en las paredes de la iglesia y reverberando en el silencio de ese espacio sagrado. La policía fue llamada rápidamente y toda la ciudad se aglomeró alrededor de la iglesia, tratando de entender lo que había sucedido. Nadie podía creer que Maria Grayson, la mujer que todos amaban, aquella que era el símbolo de bondad y fe en la comunidad, había sido asesinada, y dentro de la propia iglesia. El shock era abrumador. Los policías, al examinar la escena del crimen, pronto se dieron cuenta de que no se trataba de un asesinato común. La brutalidad con la que María había sido atacada indicaba ira, un acto de extrema violencia. Pero lo más perturbador era la cruz ensangrentada al lado del cuerpo. ¿Sería esta una pista? ¿Un intento del asesino de enviar un mensaje? ¿Por qué se utilizó la cruz en un crimen tan cruel? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas parecían distantes. La policía cercó el área y peritos comenzaron a examinar cada detalle de la escena. No había señales claras de lucha, lo que indicaba que María probablemente conocía al asesino o fue sorprendida completamente. Sus pertenencias personales estaban intactas, alejando la hipótesis de un robo. Era evidente que la motivación del crimen no estaba ligada a bienes materiales, sino a algo mucho más profundo y oscuro. Los murmullos de la comunidad comenzaron a tomar fuerza. ¿Quién podría haber hecho algo tan horrible? ¿Y por qué María? ¿Había algún secreto que ella guardaba? La ciudad, que hasta entonces creía ser un refugio de tranquilidad y seguridad, ahora estaba sumergida en el miedo y la desconfianza. El descubrimiento del cuerpo de Maria Grayson no fue solo una tragedia. Fue el desencadenante de una investigación que revelaría secretos escondidos en las sombras de la iglesia y traería a la luz verdades que nadie en Ashford estaba preparado para enfrentar. El crimen brutal sacudió la fe y la confianza de los habitantes, dejando claro que detrás de la fachada de paz había algo mucho más oscuro acechando. La llegada de los detectives Allison Harper y Mark Ridgway, tan pronto como la policía de Ashford se dio cuenta de la gravedad del crimen, llamaron a dos de los mejores detectives de la región, Allison Harper y Mark Ridgway. Con años de experiencia en investigaciones complejas, Allison y Mark eran conocidos por su habilidad para ver más allá de lo obvio, conectando pistas que otros podrían fácilmente ignorar. Llegaron a la ciudad con un único objetivo: descubrir quién había cometido ese crimen brutal y el motivo detrás de él. Al llegar a la iglesia de San Marcos, Allison y Mark sintieron el peso de la atmósfera oscura que envolvía el lugar. Había un silencio opresor, como si el propio edificio hubiera absorbido el horror de lo que había ocurrido allí dentro. Las personas afuera observaban a los detectives con miradas de desesperación y expectativa. La comunidad estaba en shock, y era evidente que el impacto del crimen había afectado a todos profundamente. Tan pronto como entraron en la sala parroquial donde fue encontrado el cuerpo de Maria Grayson, Allison y Mark comenzaron su trabajo. Ambos tenían un enfoque metódico y sus ojos experimentados rápidamente comenzaron a absorber los detalles de la escena. Caminaron lentamente por el espacio, observando cada rincón, cada objeto fuera de lugar. Una de las primeras cosas que llamó la atención de Allison fue la ausencia de señales de lucha. Los muebles estaban intactos, no había objetos rotos, y el desorden en la sala parecía mínimo, considerando el brutal ataque que había sufrido María. Esto sugería algo claro. María probablemente conocía a su asesino y no esperaba ser atacada. Confiaba en la persona que la mató. Además, los detectives notaron que la escena del crimen parecía demasiado organizada, casi meticulosamente planeada. El cuerpo de María yacía en una posición que no parecía natural, como si hubiera sido deliberadamente colocado de esa manera tras el ataque. La cruz ensangrentada al lado del cuerpo, un símbolo tan fuerte y sagrado, ahora estaba manchada por la brutalidad del crimen. Para Allison y Mark, eso parecía más que un simple objeto utilizado en el ataque. La cruz podría ser un símbolo, un mensaje que el asesino intentaba transmitir.
Mark, siempre atento a los pequeños detalles, notó que no había huellas ni signos evidentes de fuga. Era como si el asesino hubiera tenido todo el tiempo del mundo para llevar a cabo el acto y luego salir sin dejar rastro. Esto reforzaba aún más la idea de que el crimen había sido cuidadosamente planeado, posiblemente por alguien familiarizado con el entorno y las rutinas de María. Mientras analizaban la escena, Allison y Mark comenzaron a discutir las posibles motivaciones para el crimen. Si no hubo lucha, María probablemente estaba tranquila hasta el último momento, comentó Allison, frunciendo el ceño. No desconfiaba de quien estaba con ella, lo que significa que la persona involucrada tenía el control total de la situación. Mark estuvo de acuerdo, y más que eso, la elección de matar a María dentro de la iglesia, un lugar que amaba y donde se sentía segura, parece ser un ataque no solo a su vida, sino a su fe. El asesino no solo quería quitarle la vida, sino también deshonrar algo que era importante para ella. Los detectives comenzaron a trazar un perfil inicial del posible asesino. Sabían que, en muchos casos, el asesino tiende a ser alguien cercano a la víctima, alguien en quien ella confiaba. En este caso, alguien que probablemente tenía acceso a la iglesia y que conocía bien a María. El crimen, claramente, no había sido un impulso repentino. Había algo personal y profundo en ese acto de violencia. Mientras observaban los alrededores, Allison se tomó la libertad de entrevistar a algunas personas de la comunidad que estaban en la iglesia el día en que se encontró el cuerpo. Muchos hablaban con reverencia sobre María y lo que significaba para la ciudad, pero pocos ofrecían información concreta. Sin embargo, un detalle comenzó a surgir repetidamente: la relación de María con el padre Daniel McKinnon. María siempre estuvo muy cerca del padre, comentó una de las feligresas. Lo ayudaba con los eventos de la iglesia, era prácticamente su mano derecha. Si alguien supiera de algo extraño sucediendo, sería ella. Allison y Mark se dieron cuenta de que, si María sabía de algo que no debía, eso podría haber sido el motivo de su muerte. Alguien la silenció para evitar que revelara algo peligroso, y la escena cuidadosamente organizada indicaba que el asesino quería asegurarse de que su mensaje fuera claro, pero al mismo tiempo lo suficientemente confuso como para ocultar su verdadera identidad. Con estas nuevas pistas en mano, Allison y Mark sabían que el caso no era solo sobre un asesinato. Había secretos escondidos bajo la superficie de Ashford, y Maria Grayson, de alguna manera, se había topado con ellos. Ahora, la tarea de los detectives era desenterrar esos secretos, uno por uno, antes de que el asesino tuviera la oportunidad de escapar impune. La investigación apenas comenzaba, y los misterios en torno a la muerte de Maria Grayson continuaban profundizándose. El diario de María y el descubrimiento de las relaciones sexuales sagradas. Mientras la investigación avanzaba, Allison Harper sabía que necesitaba indagar más en la vida de Maria Grayson. Si María conocía al asesino y confiaba en él, había algo que sabía y que la convertía en una amenaza. Allison decidió examinar las pertenencias de María en busca de cualquier pista que pudiera ayudarles a entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando, revolviendo la casa de la víctima, encontró algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Un diario, cuidadosamente escondido bajo el colchón. El diario de María era pequeño, con páginas levemente desgastadas y una cubierta simple, pero el contenido que traía era devastador. Allison comenzó a hojearlo, leyendo las palabras íntimas que María había escrito en los últimos meses. El inicio de las anotaciones estaba repleto de reflexiones sobre su fe, sobre su amor por la iglesia y su dedicación a los trabajos comunitarios. Pero a medida que las páginas avanzaban, el tono cambiaba. Había una creciente preocupación en las palabras de María. Algo oscuro estaba tomando forma en sus pensamientos. Entonces, en una de las páginas más recientes, Allison encontró lo que estaba buscando. María había comenzado a sospechar de algo muy perturbador dentro de la propia iglesia que tanto amaba. Ella mencionaba al padre Daniel, el hombre que todos en Ashford veían como un santo, de una manera completamente diferente a la que todos imaginaban. En las palabras de María había un tono de miedo e indignación. María relataba que en los últimos meses había descubierto que el padre Daniel estaba involucrado en algo que él llamaba rituales sagrados de curación. Estos rituales, según él, formaban parte de un antiguo camino espiritual.
donde el cuerpo y el alma necesitaban ser purificados para alcanzar la verdadera paz interior. Sin embargo, la purificación que Daniel promovía no era más que una fachada para abusos graves. El padre Daniel estaba manipulando a mujeres de la comunidad, especialmente aquellas que estaban pasando por momentos de fragilidad emocional o espiritual. Él las convencía de que las relaciones sexuales con él formaban parte de un ritual de curación, un acto sagrado que traería equilibrio y salud a sus vidas. Usaba su posición de poder y la confianza que había construido a lo largo de los años para persuadirlas a participar en esos rituales, alegando que todo era parte del camino divino. Es aterrador pensar en cómo alguien puede distorsionar algo sagrado para cometer abusos tan graves. Lo que María descubrió es una alerta para todos nosotros sobre el peligro de confiar ciegamente en ciertas figuras de autoridad. Saber identificar señales de manipulación es esencial para protegerse y proteger a quienes amas. He dejado en el primer comentario fijado un libro que puede salvar vidas. Cómo identificar un potencial psicópata en tu día a día. No dejes de consultarlo. Estas señales nunca deben ser ignoradas. Allison se horrorizó al leer las anotaciones de María. La propia María, una devota fiel y dedicada, había descubierto este esquema y estaba profundamente afectada. En sus palabras, describía el miedo de que otras mujeres también estuvieran siendo víctimas de ese abuso y que nadie jamás sospecharía, pues ¿quién podría imaginar que el padre Daniel, el guía espiritual de la ciudad, fuera capaz de algo tan perverso? María había comenzado a reunir evidencias y planeaba confrontar a Daniel o incluso exponer lo que él había estado haciendo. En una de sus últimas entradas, escribió que temía por su propia seguridad. Si revelo esto, no sé qué puede pasar, pero no puedo quedarme en silencio. Necesito proteger a las otras mujeres. Estas palabras, cargadas de miedo y coraje, sonaban casi como una premonición de que algo terrible estaba a punto de sucederle. Allison cerró el diario con un peso en el corazón. Ahora la investigación había tomado una dirección completamente nueva. Lo que antes parecía un asesinato aislado, ahora se revelaba como parte de algo mucho mayor y más oscuro. Un esquema de manipulación, abuso y traición, disfrazado bajo la máscara de fe y espiritualidad. María sabía demasiado. Ella estaba a punto de exponer la verdad, y por eso fue silenciada. Con estas nuevas revelaciones, Allison y Mark sabían que la ciudad de Ashford nunca volvería a ser la misma. El padre Daniel, que todos veían como un hombre santo, ahora estaba en el centro de una conspiración de abuso que usaba la fe como arma. El próximo paso sería confrontarlo, pero Allison sabía que la batalla para desenmascarar a Daniel no sería fácil. El hombre que todos admiraban tenía secretos mucho más profundos de lo que cualquiera podría imaginar, y esos secretos le habían costado la vida a María. La investigación estaba a punto de alcanzar un punto crítico, y Allison y Mark necesitaban actuar rápido antes de que más personas resultaran heridas o fueran silenciadas por el poder oscuro que se escondía dentro de las paredes de la iglesia de San Marcos. El comportamiento sospechoso del padre Daniel. Con el diario de María en manos y las revelaciones impactantes sobre los rituales sagrados de curación expuestas, Allison Harper y Mark Ridgway sabían que el siguiente paso sería confrontar al padre Daniel. Él era la última persona en ver a María viva, y ahora la sospecha pesaba sobre él como una nube negra. El padre, que antes era visto como un pilar de moralidad y liderazgo espiritual, comenzó a revelar un comportamiento que, para los detectives, parecía cada vez más sospechoso. Marcaron una conversación formal con Daniel, quien los recibió en la parroquia con la misma postura serena de siempre. Al entrar, Allison no pudo evitar notar cómo la iglesia, que antes parecía acogedora, ahora tenía un aire pesado. Aquel lugar sagrado, donde tantas veces las personas venían a buscar paz y consuelo, ahora parecía manchado por los secretos que allí se escondían. Daniel los recibió con una sonrisa, pero había algo extraño en su calma. Se sentó tranquilamente, las manos unidas sobre la mesa, como si estuviera listo para ofrecer respuestas que en realidad nunca daría voluntariamente. Su postura controlada, casi ensayada, comenzaba a levantar más sospechas en Allison y Mark, que sabían que en situaciones normales, una persona inocente demostraría algún tipo de emoción, fuese preocupación, miedo o incluso desesperación. «Estamos aquí para hablar sobre María Grayson», comenzó Allison, observando de cerca las reacciones del padre.
Él no desvió la mirada, pero había una frialdad en sus ojos que la detective no esperaba de alguien que conocía a María tan bien. María era un alma bondadosa, respondió el padre con un tono calmado. Es una gran pérdida para la comunidad. Todos estamos orando por su alma. Las palabras de Daniel fueron tan calculadas que Allison no pudo evitar sentir un creciente malestar. Sabía que algo estaba mal. Usted fue la última persona en ver a María viva, continuó Allison. ¿Puede decirnos dónde estuvo la noche en que ella desapareció? El padre suspiró levemente antes de responder, pero su voz permaneció controlada. Estuve aquí en la iglesia. Después de nuestra reunión, pasé la noche rezando y preparando el sermón para el domingo. Sin embargo, la explicación parecía demasiado vaga y, para Allison, algo no encajaba. ¿No hay nadie que pueda confirmar eso? ¿Alguno de los miembros de la parroquia que lo haya visto aquí? Daniel movió la cabeza lentamente. La iglesia estaba vacía. Solo yo y Dios estábamos aquí. No hay nadie más que pueda confirmar, como dije. Mark, que hasta entonces había estado observando en silencio, finalmente intervino. Padre, tenemos información que indica que María estaba involucrada en algo más profundo, algo relacionado con rituales de curación que involucraban a usted. La expresión del padre se endureció por un breve segundo, pero rápidamente recuperó su calma. Esos rumores son peligrosos y difamatorios, respondió Daniel, con una frialdad que hizo que el estómago de Allison se revuelva. Mi misión siempre ha sido ayudar espiritualmente a las personas, nada más. Allison sabía que estaba comenzando a tocar un punto delicado. María escribió en su diario sobre esos rituales. Describió encuentros en los que usted usaba su posición para manipular a mujeres vulnerables, llevándolas a creer que las relaciones sexuales formaban parte de una cura espiritual. Esta vez, Daniel no pudo ocultar completamente el cambio en su expresión. Sus ojos se endurecieron y por un breve momento, un destello de irritación apareció en su rostro, pero rápidamente se recompuso. Eso es una invención, dijo, su voz más firme ahora. María estaba confundida. Yo estaba tratando de ayudarla, como hago con todos los miembros de mi comunidad. No hay ninguna verdad en esas acusaciones. Pero Allison no estaba convencida. La frialdad excesiva de Daniel, la ausencia de cualquier señal de tristeza genuina o remordimiento, y ahora su intento de desviar el enfoque de las preguntas, todo ello creaba un retrato claro de alguien que estaba escondiendo algo. La calma forzada, la manera en que parecía preparado para cualquier pregunta, todo indicaba que había pensado en sus respuestas con antelación. Se estaba protegiendo, ¿pero de qué? Mark entonces hizo la pregunta final, la que podría desestabilizar aún más al padre. Si todo esto es una invención, ¿por qué María estaba tan asustada? ¿Por qué escribió que sabía que estaba en peligro? Daniel permaneció en silencio por un momento, su mirada fija en los detectives. Sabía que estaba acorralado, pero no cedió. María era una mujer perturbada, dijo finalmente. Quizás estaba imaginando cosas. Lo que le sucedió fue una tragedia, pero yo no tuve nada que ver con eso. Pero Allison y Mark sabían que algo no estaba bien. La calma excesiva de Daniel, su falta de emoción y las revelaciones en el diario de María dejaban claro que él no era el hombre que todos en Ashford pensaban que era. La cuestión ahora no era si estaba involucrado, sino cuán profundo era su involucramiento. Cuando salieron de la iglesia, Allison miró a Mark. Él está escondiendo algo. Está demasiado tranquilo para alguien que acaba de ser confrontado con una acusación tan grave. Lo sé, respondió Mark. Ahora necesitamos encontrar la prueba que lo conecte directamente al crimen. Está protegiendo más que su reputación. Los detectives sabían que estaban cerca de desenmascarar al verdadero padre Daniel, un hombre que escondía secretos terribles detrás de una fachada de santidad. La investigación estaba lejos de terminar, y Allison estaba decidida a descubrir hasta dónde habían llegado los rituales sagrados de Daniel y cómo se conectaban con la brutal muerte de María Grayson. Secretos de abuso sexual y manipulación religiosa. La investigación sobre la muerte de María Grayson comenzó a tomar un rumbo más oscuro a medida que Allison Harper y Mark Ridgway profundizaban en sus descubrimientos. Con las pistas reunidas y el comportamiento cada vez más sospechoso del padre Daniel, los detectives estaban a punto de desvelar secretos perturbadores que se escondían detrás de la fachada de santidad del líder religioso de Ashford. Lo que descubrirían sacudiría para siempre la pequeña ciudad.
Allison y Mark regresaron a la parroquia, decididos a seguir cada pista, por mínima que fuera. Comenzaron a interrogar discretamente a algunas de las mujeres de la comunidad, especialmente a aquellas que tenían un contacto más cercano con el padre. El patrón de comportamiento del padre pronto comenzó a emerger de manera inquietante. A medida que avanzaban las entrevistas, algunas mujeres, reacias al principio, empezaron a hablar sobre experiencias extrañas con el padre Daniel. Relatos de encuentros privados en los que él ofrecía consejos espirituales pronto se transformaban en algo más. Las convencía de que estaban pasando por una desorden espiritual, una angustia que necesitaba ser tratada a través de un ritual especial. El ritual involucraba lo que él llamaba cura espiritual, una práctica que incluía relaciones sexuales, y Daniel las persuadía de que esa era la única manera de alcanzar la verdadera paz espiritual. Estas mujeres, muchas de ellas en momentos vulnerables, creían en el poder espiritual del Padre. Confiaban en él ciegamente, creyendo que los guiaba hacia una cura profunda. El abuso emocional y psicológico era evidente. Daniel usaba su posición de autoridad y el respeto que la comunidad tenía por él para manipular y explotar a estas mujeres, haciéndolas creer que sus intenciones eran puras y sagradas. María Grayson, por su parte, era una de esas mujeres que inicialmente confiaron en el Padre. Pero, a diferencia de las otras, María comenzó a darse cuenta de que había algo profundamente mal en los rituales de curación de Daniel. El comportamiento del Padre, que al principio parecía ser solo un guía espiritual, comenzó a sonar cada vez más oscuro para María. Al investigar más de cerca, descubrió que Daniel no solo estaba abusando de su autoridad con ella, sino con otras mujeres de la comunidad. Poco a poco, María comenzó a armar el rompecabezas. Se dio cuenta de que Daniel tenía una especie de sistema. Elegía mujeres que estaban emocionalmente debilitadas, pasando por crisis personales o espirituales, y las atraía a sus rituales bajo el pretexto de ayudarlas. Lo que estaba haciendo no era solo un acto de explotación física. Estaba destruyendo la confianza y la fe de esas mujeres, manipulándolas para satisfacer sus propios deseos bajo el disfraz de cura espiritual. María, indignada y con un profundo sentido de justicia, decidió que necesitaba hacer algo al respecto. Comenzó a reunir pruebas, a documentar lo que sabía y a buscar apoyo para confrontar a Daniel. En sus últimas semanas de vida, confió a una amiga cercana que estaba determinada a exponer al padre, incluso si eso significaba arriesgar su propia seguridad. La gente necesita saber quién es realmente, había dicho María. Pero María subestimó hasta dónde llegaría el padre para proteger sus secretos. Cuando Daniel se dio cuenta de que María se estaba acercando a la verdad y que podría exponerlo, entró en pánico. Sabía que si era desenmascarado, su reputación, su autoridad y todo su poder en la comunidad serían destruidos. Y lo que es peor, podría enfrentar graves consecuencias legales por los crímenes que había cometido. Así que, en lugar de permitir que María lo expusiera, decidió silenciarla para siempre. María estaba cerca de revelar la verdad, pero lamentablemente subestimó hasta dónde llegaría el padre para proteger sus oscuros secretos. Esta es una poderosa advertencia para todos nosotros sobre la importancia de reconocer señales de manipulación y abuso. Saber identificar estas características es esencial, especialmente en figuras de autoridad que abusaron de la confianza. Para ayudarle a protegerse, dejé en el primer comentario fijado el libro Cómo identificar un potencial psicópata en tu día a día. No ignore estas señales, tome el suyo ahora y descubra lo que podría hacer toda la diferencia. Con base en lo que Allison y Mark descubrieron, la conclusión era clara. María había sido asesinada porque sabía demasiado. No era solo una víctima de abuso, se había convertido en una amenaza para el esquema de manipulación religiosa y abuso sexual que el padre Daniel había construido cuidadosamente a lo largo de los años. El miedo a ser expuesto llevó a Daniel a orquestar el brutal asesinato de María, utilizando su posición de poder para deshacerse de la única persona que podía acabar con su reinado de terror. Ahora, con toda esta información en mano, Allison y Mark estaban listos para actuar. Sabían que necesitaban ser rápidos y estratégicos para asegurarse de que Daniel pagara por sus crímenes. Pero también sabían que la batalla no sería fácil. El padre todavía tenía muchos aliados en la comunidad, personas que no podían creer que el hombre que predicaba sobre bondad y fe era, en realidad,
un monstruo escondido detrás de un hábito. Mientras los detectives trazaban el siguiente paso, sabían que estaban a punto de exponer uno de los mayores escándalos que Ashford jamás había visto. La ciudad, que una vez veneró al padre Daniel, pronto conocería la terrible verdad que había escondido durante tanto tiempo. Mientras avanzamos hacia el desenlace de este caso, piensa en la poderosa advertencia que esta historia trae para tantas personas que confían ciegamente en líderes religiosos o figuras de buena fama. Si estás de acuerdo en que este es un mensaje importante y que puede ayudar a otras personas, deja tu me gusta aquí abajo. Tu simple acción hace que este contenido llegue a más personas, ayudando a abrir los ojos de quienes pueden estar en situaciones similares. Vamos a difundir esta alerta juntos. El descubrimiento de Stephen Fletcher. Los detectives Allison Harper y Mark Ridgway estaban cada vez más cerca de cerrar el cerco al padre Daniel. Las revelaciones sobre el esquema de abusos y manipulación que él orquestaba habían sacudido la pequeña ciudad de Ashford. Sin embargo, faltaba una pieza fundamental para completar el rompecabezas. Alguien que conectara al padre directamente con el asesinato de Maria Grayson. Fue entonces que una nueva figura entró en escena, Stephen Fletcher. Allison y Mark habían encontrado una pista curiosa al analizar los registros financieros del padre Daniel. Había varias transferencias sospechosas de dinero a una cuenta a nombre de Fletcher, un detective privado con un historial sombrío. La función de Fletcher, al principio, fue contratado para resolver problemas de forma discreta, pero pronto quedó claro que su papel en la muerte de María era mucho mayor. Cuando los detectives encontraron a Stephen Fletcher, él no era el típico detective privado con cara de duro. Estaba abatido, visiblemente perturbado, como si algo lo estuviera corroendo por dentro. Al ser confrontado, Fletcher intentó mantener su postura, negando cualquier involucramiento en el caso, pero Allison sabía que estaba escondiendo algo. Su comportamiento inquieto, la manera en que evitaba el contacto visual, todo indicaba que Fletcher estaba al borde de un colapso. «Sabemos que recibiste dinero del padre Daniel», dijo Allison, con su voz firme y segura. «Sabemos que fuiste contratado para mantener a Maria Grayson en silencio». Fletcher, sentado en una silla desgastada, comenzó a sudar. Se frotó las manos nerviosamente, su respiración se volvía más pesada con cada segundo. Mark, observando a su lado, vio que Fletcher estaba a punto de desmoronarse. «Sabía demasiado, ¿no es así?», continuó Allison. «María estaba a punto de exponer los secretos del padre, y tú fuiste enviado para asegurarte de que eso no sucediera». Fletcher movió la cabeza, intentando negar. «Yo solo fui contratado para hablar con ella, para asustarla, nada más. No debía haber terminado así». Su voz era débil, y el peso de sus palabras comenzó a hacerse evidente. Allison percibió la brecha y presionó aún más. «Pero terminó así, ¿no? Algo se salió de control. María está muerta, y tú sabes por qué». Fue en ese momento que Fletcher comenzó a temblar. Miró a los detectives, con los ojos desorbitados, y la fachada dura que intentaba mantener se derrumbó completamente. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas en su regazo. Fue como si, en ese instante, todo lo que había estado tratando de enterrar finalmente hubiera emergido a la superficie. «No quería hacer esto», gritó Fletcher, su voz oscilando entre el desespero y la culpa. «Fue un accidente. Ella no debía haber muerto. Solo quería asustarla, pero ella trató de huir. Se asustó y yo perdí el control». Las palabras salían atropelladamente y el pánico se apoderaba de Fletcher. Confesó que la noche de la muerte de María fue a la iglesia por orden del padre Daniel. Su misión era simple: intimidar a María, asegurarse de que permaneciera en silencio y no expusiera los secretos que estaba descubriendo. El padre se estaba volviendo cada vez más paranoico con lo que María podría revelar, y por eso recurrió a Fletcher, alguien con una reputación de resolver problemas sin dejar rastro. Pero esa noche, las cosas se salieron completamente de control. Cuando Fletcher confrontó a María, ella se asustó, sabía que estaba en peligro y trató de huir. El enfrentamiento se volvió tenso, y en el calor del momento, Fletcher la atacó. Describió lo que sucedió como un impulso, un momento de pánico en el que no supo qué hacer. Cuando se dio cuenta, María ya estaba en el suelo, gravemente herida. Con Fletcher bajo custodia, los detectives sabían que el siguiente paso sería confrontar al propio padre. La hora de la verdad se acercaba, y lo que antes se veía como un hombre santo en Ashford,
estaba a punto de ser desenmascarado como el verdadero villano detrás de la muerte de María. La justicia estaba más cerca que nunca. El arresto del padre Daniel. El arresto del padre Daniel fue un momento que nadie en Ashford podría haber anticipado. Hasta ese día fatídico, el padre era visto como el pilar moral de la comunidad, el hombre en quien todos confiaban para buscar orientación espiritual, consuelo en las dificultades y respuestas a sus dudas. Era el símbolo de todo lo que era bueno, puro y sagrado en esa ciudad. Pero todo eso estaba a punto de desmoronarse de manera brutal. Con la devastadora confesión de Stephen Fletcher y las pruebas contenidas en el diario de Maria Grayson, los detectives Allison Harper y Mark Ridgway estaban listos para dar el paso final. Sabían que el impacto sería inmenso, pero también sabían que la justicia debía hacerse. María había sido silenciada por saber demasiado, y ahora Allison y Mark tienen las pruebas necesarias para dar voz a la verdad. En la mañana del arresto, la ciudad parecía sumida en una calma tensa, casi como si el propio aire estuviera cargado con la expectativa de lo que estaba por venir. Allison y Mark llegaron a la iglesia de San Marcos, acompañados por un equipo de policías. Sabían que este momento exigía precisión. No habría espacio para errores. Al entrar en la iglesia, encontraron al padre Daniel rezando en el altar. La visión del hombre arrodillado, murmurando oraciones mientras sostenía un rosario, parecía irónicamente contradictoria a lo que Allison sabía sobre él. Ese hombre, que todos veían como un ejemplo de fe y devoción, ahora estaba expuesto como el autor de uno de los peores crímenes que la ciudad había presenciado. Daniel se levantó lentamente al percibir la presencia de los detectives. Su expresión era neutra, casi como si ya supiera lo que estaba por suceder. Allison dio un paso al frente, manteniendo la calma, pero con la firmeza de quien lleva la responsabilidad de hacer justicia. Padre Daniel Mackinnon está arrestado por el asesinato de Maria Grayson y por abuso sexual, dijo Allison con una voz que resonó en el silencio de la iglesia. Las palabras parecían absurdas, casi irreales, en un ambiente que siempre había sido asociado con la santidad. Daniel permaneció en silencio por un momento, su mirada fija en Allison. No intentó negar las acusaciones, ni se defendió. Su reacción fue inquietantemente tranquila. «Todo lo que hice fue por el bien de las almas que confié a Dios», murmuró, casi como si estuviera justificando sus acciones para sí mismo. Allison no respondió, y los policías le pusieron las esposas sin resistencia. Mientras Daniel era conducido fuera de la iglesia, algo impresionante sucedió. Varios habitantes de Ashford, que habían notado la actividad policial, se aglomeraron afuera. Observaban en silencio, confundidos y horrorizados. Nadie podía creer lo que estaba viendo. El padre, el hombre que bautizó a sus hijos, celebró matrimonios y condujo funerales, ahora estaba esposado como un criminal. El choque en los rostros de las personas era visible. Muchos simplemente no podían procesar la verdad que tenían ante ellos. Murmullos comenzaron a esparcirse por la multitud, mientras las noticias corrían como un incendio por la pequeña ciudad. ¿Cómo puede estar sucediendo esto? No puede ser verdad. El padre Daniel siempre ha sido tan bondadoso. Pero a medida que la verdad salía a la luz, la devastación se intensificaba. El diario de María, revelando los rituales sagrados que el padre usaba para abusar de las mujeres de la comunidad, se esparció por la ciudad. La confesión de Fletcher, el detective privado, se convirtió en conocimiento público. Todo estaba expuesto ahora. El padre Daniel había estado manipulando y abusando de su posición durante años, usando la fe y la confianza de las personas para satisfacer sus oscuros deseos. La comunidad quedó dividida. Había quienes, incluso con todas las pruebas, todavía se negaban a creer que el padre Daniel era culpable. Estas personas lo veían como una víctima de circunstancias, o como alguien que había sido injustamente acusado. Pero también había quienes, comprendiendo finalmente la extensión de sus crímenes, se sentían traicionados y destruidos. ¿Cómo podía alguien en quien depositaron tanto amor y confianza haber sido capaz de cometer tales atrocidades? El padre Daniel, mientras era llevado hacia la patrulla policial, miró una última vez a la multitud. Su mirada, antes serena y acogedora, ahora parecía vacía. Sabía que su mundo había acabado. Ya no había más la aura de santidad que lo envolvía. Ya no había más reverencia hacia él. Todo lo que quedaba era el pesado silencio de una comunidad que nunca más sería la misma.
Dentro de la patrulla, mientras el padre era llevado, Ashford sentía el impacto total de su caída. La ciudad, que antes parecía intocable, había sido destrozada por un hombre que usaba la máscara de la fe para esconder su verdadero rostro. La confianza que los habitantes tenían en la institución que él representaba había sido quebrantada para siempre. Allison y Mark, al ver partir la patrulla, sintieron el peso de la justicia cumplida, pero también sabían que para las víctimas de Daniel y para toda la comunidad, la cicatrización de esta herida llevaría mucho tiempo. La fe de las personas había sido corrompida por alguien en quien confiaron ciegamente, pero al menos ahora la verdad estaba expuesta. La prisión de Daniel fue el desenlace de una trama de secretos, mentiras y manipulación, pero para los habitantes de Ashford fue el comienzo de un largo camino de reconstrucción, tanto de su fe como de su confianza en lo que debería haber sido sagrado. El impacto en la ciudad de Ashford, el impacto de la revelación sobre el padre Daniel, fue devastador para la pequeña ciudad de Ashford. Durante décadas, él había sido la figura central de la comunidad, el hombre al que las personas acudían en momentos de crisis, el guía espiritual que todos respetaban, el símbolo de moralidad y bondad. Cuando su verdadera naturaleza fue expuesta, los cimientos de Ashford fueron sacudidos de forma irreparable. Poco después del arresto del padre, las noticias sobre sus crímenes se propagaron rápidamente. El diario de Maria Grayson, que contenía los relatos de abuso y manipulación religiosa, se convirtió en el tema principal en cada esquina, en los cafés, en las tiendas y en las reuniones familiares. El shock inicial dio paso a una profunda tristeza y, en muchos casos, a una rabia que nadie sabía cómo expresar. La ciudad, antes pacífica y unida, fue tomada por un sentimiento de división. Había quienes, incluso ante las abrumadoras evidencias, no podían aceptar que el hombre que bautizó a sus hijos y celebró sus matrimonios era el mismo que había cometido crímenes tan horrendos. Estos habitantes intentaban justificar sus acciones, algunos llegando a sugerir que todo podría ser una trama o que el padre había sido víctima de circunstancias fuera de su control. Se aferraban a la imagen del hombre que conocían o creían conocer, y se negaban a creer que el padre Daniel fuera capaz de tal crueldad. Por otro lado, había quienes se sentían traicionados de manera irreversible. No podían entender cómo habían sido ciegos durante tanto tiempo. Las mujeres que habían sido víctimas directas de los abusos del padre comenzaron a hablar, sus voces finalmente siendo escuchadas. Para ellas, la prisión del padre Daniel era una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque el hombre que las había manipulado y herido finalmente enfrentaría la justicia, pero dolor porque la confianza que tenían en la iglesia y en sus propias creencias había sido destruida. Se sentían expuestas, vulnerables, y para muchas de ellas, el simple acto de entrar en la iglesia ahora era insoportable. La iglesia de San Marcos, antes el centro de actividades de la ciudad, ahora estaba casi desierta. Los fieles no sabían cómo volver a ese lugar que había sido manchado por los crímenes del hombre que lideraba sus oraciones. Las misas comenzaron a ser canceladas y el silencio dentro de la iglesia era un reflejo del vacío que ahora permeaba el corazón de Ashford. Las conversaciones en las calles también cambiaron. Si antes la ciudad estaba marcada por la cordialidad, las sonrisas y los saludos amistosos, ahora había un clima de desconfianza. Personas que antes compartían sus vidas con los vecinos, ahora se encerraban en sus propias casas, temerosas de en quién podrían realmente confiar. Ashford, una ciudad donde todos conocían a todos, de repente se había convertido en un lugar de miradas desconfiadas y susurros en las esquinas. Para las familias que siempre habían creído en la santidad del padre Daniel, el golpe fue aún más profundo. Muchos de los padres, que habían confiado el cuidado espiritual de sus hijos a él, se sintieron culpables. Se preguntaban cómo pudieron permitir que algo tan sombrío sucediera justo bajo sus narices. La fe que los mantenía unidos ahora parecía un peso, y lo que antes era un sentimiento de comunidad comenzó a fragmentarse. Allison Harper y Mark Ridgway, los detectives responsables de desvelar el caso, sabían que aunque la justicia se estaba haciendo, su trabajo no terminaba con el arresto de Daniel. Necesitaban lidiar con los efectos colaterales de exponer una verdad tan brutal. Organizaron sesiones de apoyo para las víctimas y asesoramiento para los habitantes, pero sabían que algunas heridas tardarían en sanar, si es que algún día sanarían.
Poco a poco, las personas comenzaron a cuestionar su propia fe. ¿Cómo podrían seguir creyendo en la iglesia cuando su líder máximo había utilizado la religión como un arma de manipulación? Algunas familias dejaron de asistir a la iglesia por completo, optando por buscar apoyo espiritual fuera de Ashford o incluso abandonando sus creencias religiosas. Para muchos, el impacto fue profundo no solo en su fe, sino en sus propias vidas. Las memorias de los momentos que compartieron con el padre Daniel, los bautismos, los matrimonios, las bendiciones, ahora estaban manchadas por el horror de lo que él había hecho en secreto. Lo que era sagrado se había convertido en una carga, y la comunidad estaba dividida entre quienes querían olvidar y quienes no podían dejar de lado lo que había sucedido. Ashford, que alguna vez fue un refugio de paz y tranquilidad, ahora llevaba cicatrices profundas. Las casas pintadas con esmero, las calles tranquilas y los jardines bien cuidados ahora parecían parte de un escenario vacío, una fachada que escondía el trauma colectivo de la ciudad. La confianza, que una vez unió a los habitantes, ahora parecía rota. Los habitantes sabían que, independientemente del tiempo que pasara, la sombra de lo que sucedió jamás se disiparía por completo. El nombre de Daniel Mackinnon, que una vez fue sinónimo de bondad, ahora estaba asociado al peor tipo de traición: la manipulación de la fe para satisfacer sus propios deseos oscuros. Esta historia sacó a la luz muchas reflexiones y sentimientos. ¿Cómo crees que una ciudad puede seguir adelante tras una traición tan profunda? Deja tu comentario aquí abajo, comparte tu opinión o experiencia. Vamos a crear un espacio de intercambio donde tu palabra pueda ayudar a otros a procesar situaciones de dolor y pérdida de confianza. Tu perspectiva es importante para enriquecer esta conversación. La ciudad de Ashford nunca volvería a ser la misma. El escándalo que reveló el lado oscuro de su líder espiritual dejó una cicatriz permanente en cada habitante. La lección más amarga para todos allí era que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que la fe, cuando se deposita ciegamente en manos equivocadas, puede usarse como una herramienta de destrucción. Pero sobre todo, la ciudad aprendió que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es necesaria, incluso cuando sacude los cimientos de todo en lo que se creía. Estoy dejando aquí una serie de videos sobre crímenes que involucran a otras mujeres, así como sucedió con María. Cada historia trae lecciones valiosas que pueden ayudarte a identificar señales de peligro antes de que sea demasiado tarde. Acompaña los próximos videos y mantente atento a estos casos reales. Esto puede hacer toda la diferencia para protegerte a ti y a quienes amas. Gracias por haber visto hasta aquí. Suscríbete al canal y sigue recibiendo nuestros próximos contenidos. Hasta el próximo video.